Más allá de los lenguajes, por Jacobo Greenberg Silverbaum. Capítulo 25. 1. El efecto de un campo gravitacional es similar al de una aceleración, tanto a nivel de experiencia subjetiva como con respecto al espacio y al tiempo. Un ser humano sometido a una aceleración muy grande envejece más lentamente que el que permanece estático. Lo mismo sucede con un campo gravitacional. La identidad entre campo gravitacional y aceleración y su contacto conceptual con la noción de espacio son aparentes. Es más difícil entrever cómo se establece la relación con el tiempo, a menos que, como dijimos antes, el tiempo en sí no exista, sino como cambio en la organización energética del espacio. 2. La noción de campo energético está íntimamente ligada a la de espacio. Tan imposible es concebir una expansión de un campo fuera del espacio, como difícil concebir la idea de espacio vacío. Probablemente los dos conceptos son idénticos. 3. De esta forma, siendo el espacio el resultado de la existencia de campos energéticos, o más aún, siendo un campo energético de expansión, es comprensible su alteración por un campo gravitacional. 4. En forma enteramente similar, siendo el tiempo un cambio en la organización del espacio, resulta perfectamente clara su asociación con las características de un espacio como campo energético alterado por campos gravitacionales. 5. La relación entre tiempo, espacio y campo gravitacional es entonces clara, como lo es la asociación entre los mismos fenómenos y los procesos de aceleración. 6. Puesto que somos un campo energético en expansión, al menos desde un punto de vista perceptual y de contenido de experiencia subjetiva, también resulta clara nuestra relación con el espacio como campo energético y nuestra dependencia con respecto a campos gravitacionales, aceleración y tiempo. 7. Puesto que nuestra experiencia del tiempo no es más que la velocidad con que en nuestro interior se da un número suficiente de interacciones neuronales, podríamos considerarnos como un campo energético que vibra a cierta frecuencia. Existen bases fisiológicas para explicar cómo este tiempo nuestro varía con una aceleración, con un campo gravitacional o con una alteración en el espacio. 8. Las nociones conceptuales referentes a las características visuales de objetos inmersos en un espacio tridimensional, perspectiva, superposición, tamaño relativo, detalle, etc., se conocieron a través de la pintura, de la acción. El mundo perceptual en sí no fue suficiente. De nuevo, tenemos un ejemplo de la validez de la acción como medio para aprender. En este caso, la necesidad de resolver el problema de trasladar un mundo tridimensional a otro bidimensional es responsable del análisis del primero. 9. Llegó con Egrog un ser extraordinario, cráneo rapado, mirada ultrapenetrante y boca rígida grabada en granito. Venían a conocerme y discutir conmigo pensamientos. Les expliqué la hipótesis de la expansión del campo neuronal y les manifesté mis dudas respecto a la experiencia del color. Estuvieron de acuerdo en la necesidad de resolver el problema de la transformación del campo energético en experiencia. El ser rapado me invitó a estudiar filosofía matemática y física relativista como una posible solución. Indicó que quizás sería la puerta de entrada para la postulación de la tan esperada teoría del campo unificado.
De esta plática surgieron el espacio y el tiempo como identidades conceptuales y la idea de espacio como sinónimo de campo energético. 10. Al día siguiente, Yvette propuso la misma idea y de nuevo me asombré de su increíble capacidad intuitiva. 11. Una experiencia que me enseñó a considerar el espacio como lleno sucedió 2 días después. En un silencio absoluto, pude oír lo que podría ser mi propia circulación o quizá el movimiento browniano. Me asombré, pero no tuve ningún medio para llegar a una conclusión acerca de cuál de las dos opciones era la verdadera. 12. A la semana siguiente, a las 12 de la noche, Yvette y yo nos cruzamos en el camino con Det. Nos acompañó a la casa y conversamos. Supe entonces que un centro decidía. Las decisiones eran varias, pero la más fundamental consistía en escoger un punto de referencia. Entonces el yo era incambiable y al mismo tiempo cambiante, el centro y el yo respectivamente. Me entretuve en averiguar cuál era mi punto de referencia y me encontré con que podía ser cualquiera. Después jugué a reconocerme y entendí la ocasión en que me sentí transparente y solo naturaleza. 13. Somos en nuestra conciencia fenómenos todo o nada. Me refiero a un particular estado de conciencia. También somos elementos energetizados. Cada vez que una conciencia cambia, se crea un patrón cambiante entre ella y todas las demás. Puesto que funcionan a niveles binarios, los elementos del patrón son puntos digitales que cambian en su descarga de frecuencia. Con Det me di cuenta que la concepción anterior era solo un punto de referencia. Otro, más amable y profundo, sería considerar cada uno de nuestros actos como sagrado todo el tiempo. Claro que al final de cuentas, los dos puntos de referencia se unen en un todo equilibrado. Por lo menos en lo que se refiere a mis vivencias, soy y dejo de ser, vivo y juego, despierto y sueño, camino y descanso, exhalo, inhalo. En mí es creo y no creo, creación. Los dos son uno porque la visión de puntos digitalizados formando patrones es creación, mientras que el ser es vivencia interna del mismo en mí. Con Det entendí que el mismo candado no puede ser abierto 2 veces. Soy en todo, siempre y cuando acepte serlo a cada momento. Cada elemento de la complejidad perceptual, cada piedra, hoja, rama, ventana, lo es, pero yo decido y en ello reside mi flaqueza. Según Det, a cierto nivel de conciencia, la responsabilidad que implica tomar tales decisiones desaparece dejando solamente la vivencia. El sentirme transparente me hizo aceptar la sugerencia. 14. Explicaré lo anterior con más detalle. Caminábamos Yvette y yo por un valle rodeado de montañas e iluminado por estrellas y constelaciones cuando sucedió lo de sentirme transparente. Desde luego, transparente es un intento verbal de describir la experiencia de desaparecer en cuerpo, quedando en pura experiencia. No era yo quien veía la noche y las estrellas, sino más bien eran la noche y las estrellas sin mí. El aire pasaba a través mío y los sonidos me penetraban como si me hubiese convertido en espacio abierto. Esta experiencia me enseñó a sentirme en vivencia absoluta. Después, cuando conversé con Det, le referí la vivencia y entendió su significado. Me confesó haber descubierto un mantra interesante y productivo en grado sumo. Cantó repetidas veces la frase Life in Now, indicándome al mismo tiempo su poder existencial absoluto. Existe, me dije a mí mismo,
un estado de ser en continuo presente. En esta situación todo se convierte en sagrado, desapareciendo el vestigio del pasado y la expectancia del futuro. Lo que pudo haber sentido un general de Napoleón durante una batalla en la que se decidía el futuro de Europa, o un asistente al templo de Jerusalén al ver entrar al recinto sagrado a uno de los grandes profetas, así yo debería vivir mi vida. Life is now. Es una bellísima forma de describirlo. 15. Por supuesto que inmediatamente aparece la duda. ¿Cómo lograr el tan esperado cambio de conciencia? ¿Cómo mantener una vida de continuo y sagrado presente? Una de las condiciones necesarias es la de ver. No existe duda al respecto. Alguien que vea cada uno de sus actos en plenitud podrá vivirse sin reminiscencias o expectancias. Para ello, sin embargo, se requiere haber abandonado todo intento de competencia, toda emoción ciega y todo remordimiento. Parecería que tal estado vivencial conlleva la aparición de una grave y pesada responsabilidad. Parecería, digo, pero no es tal. En el momento en que se vive cualquier acto, pensamiento o sensación como presente y sagrado, desaparece la carga de la responsabilidad. Es únicamente la vivencia la que existe y en ella la solución a cualquier duda. Todo lo que se hace tiene una razón y significado que puede ser claramente vislumbrado o permanecer inconsciente. No importa y al mismo tiempo es importante. No importa en tanto que independientemente de la conciencia significa acción. Es importante en tanto que solo a través del entendimiento y la conciencia se puede dar un paso adelante en el desarrollo interno. 16. De nuevo, debo mencionar la existencia de niveles de conciencia que ocurren, como ya se dijo, en pasos cualitativos, bruscos y cuánticos. Es un proceso discreto y digitalizado. Es posible ver estos cambios desde por lo menos 2 puntos de referencia. En uno de ellos, lo que interesa es el mecanismo, la maquinaria y la función. El proceso se desarma en sus partes constituyentes y cada una de ellas es ensamblada para dar lugar al estado. En el otro nivel, el mismo proceso es visto desde una perspectiva global y predictiva. En otras palabras, se le ve a partir de un nivel superior y más inclusivo. Ambos puntos de referencia son tanto posibles como intercambiables. Es un problema de decisión. De esta forma, existe un ser que puede decidir sus cambios, cambia sus puntos de referencia y al mismo tiempo se mantiene estable en aquello que decide. 17. También hablamos de la mística y de lo esotérico. Para Dett, representan niveles de conciencia bañados de misterio y complejidad. Para mí, son situaciones naturales y cuasi físicas vistas desde una referencia personal. 18. Una de las menores aventuras del pensamiento es la que implica la reflexión en sí misma. Ocurre siempre con ayuda de un espejo. Otro pensamiento. La autorreflexión se estimula solo en el contraste o la comparación. Después de ser estimulada, la superficie reflectora puede ser abandonada. Antes es casi imposible. Lo que resulta de este proceso es la realización de la tremenda originalidad del propio nivel cognoscitivo. 19. Preocupado por las caídas, por las propias decepciones, caí en el pesimismo más frío. Consideré que mi capacidad de desarrollo se había detenido y aún revertido hacia niveles más primitivos. Dett me hizo ver la ineficacia y falsedad de tales pensamientos. Dijo que el pensamiento y la propia identidad y cambios se ven cuando hay caídas.
He aquí la función e importancia de los mismos. Uno puede estar viviendo cada instante como sagrado y de pronto caer en el aburrimiento. Es el aburrimiento el espejo que permite reconocer el éxtasis. 20. En ocasiones se supera un problema resolviéndolo en profundidad. Se abre un candado que había permanecido cerrado o bloqueado. Después, se cree que el mismo candado se cierra de nuevo y se intenta volver a abrirlo. Esto es falso y es exactamente a lo que me refería cuando dije que un candado no puede ser abierto dos veces. Lo que se considera retorno no es tal. Nunca hay retorno. Hay avance o cambio. Lo que se piensa que es caída no lo es. El único que cae o que cree caer es el pensamiento de caer, nunca el ser.